Increíble descubrimiento, faxineira pobre, heredera oculta que cambia su vida en 30 días. Celia, una faxineira de 35 años, iniciaba su jornada como guerrera, armada con su escoba desgastada y un balde lleno de agua. Cada rincón de su pequeño departamento en el barrio de la Ciudad de México le susurraba historias de sacrificios, noches en vela cuidando a su madre enferma y educando a su hijo pequeño. La rutina era monótona, pero su espíritu se negaba a quebrarse. Sabía que el mundo allá afuera no tenía un lugar para ella, sin embargo, en su interior anidaba un deseo feroz de cambio, un futuro que parecía más un sueño inalcanzable que una realidad posible. Mientras limpiaba las oficinas de un abogado reconocido, se topó con un viejo archivo, desgastado por el tiempo. La curiosidad le ganó. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda, las palabras reverberaban en su mente. Documentos que revelaban que era heredera de una propiedad familiar, un legado olvidado. Las emociones la abrumaron, incredulidad, pero también un destello de esperanza, incluso un atisbo de venganza por todos aquellos que la miraron con desdén. ¿Por qué su madre y su hijo habían tenido que vivir en la penuria? Antes de seguir con su día, un pensamiento la golpeó, ¿realmente merecía esto? Era un dilema que la dejó temblando. Fue entonces que recordó a doña Rita, la anciana del barrio y depositaria de historias olvidadas. Siempre había sentido un respeto mutuo con ella, y ahora, sus consejos podrían ser la brújula que necesitaba para navegar esta nueva realidad. Juntas se embarcarían en la tarea de desentrañar la historia detrás de aquella herencia, pero el miedo la asediaba. Celia sabía que los valores que había defendido toda su vida estaban en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una carrera desenfrenada, llena de tensiones legales y descubrimientos angustiosos. La frágil salud de su madre la inquietaba, y su hijo, cada vez más consciente de su situación, comenzaba a cuestionar lo que realmente significaba tener éxito. Celia se sintió atrapada entre su deseo de luchar por el legado y la necesidad de aferrarse a sus principios. ¿Debería arriesgarlo todo por esta herencia? La presión era inmensa, cada paso hacia adelante se sentía como una traición a lo que había defendido. Con cada obstáculo que sortear, la duda se intensificaba y la sensación de haber dejado parte de su esencia atrás se hacía insoportable. En la sala del tribunal, rodeada de rostros que la observarían con desprecio, la voz que le había traído hasta allí comenzó a temblar. ¿Acaso valía la pena esta lucha? En un instante se sintió completamente sola, enfrentando no solo a sus enemigos, sino también a la historia de una familia que imploraba ser escuchada. Todo estaba en juego y el tiempo se convirtió en su mayor enemigo, presionándola hacia un destino incierto que podría cambiar su vida para siempre. ¿Logrará Celia desvelar no solo su patrimonio, sino también su verdadero yo? Celia enfrentaba una nueva realidad, una lucha interna que se sentaba pesadamente en su pecho. Esa sensación abrumadora de posibilidad la mantenía despierta por las noches. Las paredes de su departamento, antes su refugio, ahora se sentían como prisiones que limitaban su visión del futuro. Cada día se repetía la misma pregunta insidiosa: ¿era capaz de elevarse por encima de su pasado? Se sentía atrapada entre su identidad como faxineira y la posibilidad de convertirse en alguien más. Sí, pero ¿quién? La historia familiar que empezaba a desvelar la llevaba a un territorio desconocido. Los documentos legales, llenos de nombres y cifras, se convertirían en su hoja de ruta, pero también en un campo de batalla donde se librarían su esencia y su dignidad. A cada paso, las inseguridades la acechaban. ¿Era digna de este legado? ¿Podía luchar por algo tan deslumbrante y a la vez tan peligroso? La balanza de sus valores se tambaleaba entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Un día, después de una jornada agotadora de limpieza, decidió visitar a doña Rita. En su pequeña casa adornada con recuerdos que hablaban de luchas pasadas, Celia buscaba respuestas. La sabiduría de la anciana siempre había sido un bálsamo para su alma. Sentadas en un viejo sofá desgastado, Celia expuso su dilema.
Doña Rita, con su mirada penetrante, escuchó atentamente, como si abriera puertas a un conocimiento oculto. Celia, el valor no se mide en riquezas materiales, comenzó la anciana. Tu fortaleza está en tu historia, en tus sacrificios. Este legado puede ser una amenaza, pero también una oportunidad para sanar viejas heridas. No solo se trata de reclamar lo que te fue negado, sino de encontrar un camino hacia tu verdadero yo. Las palabras de Doña Rita resonaron en su mente. Quizás el camino hacia el legado no era solo financiero, tal vez, también era la oportunidad de redefinir quién era y a quién quería ser. Esta nueva perspectiva la impulsó a buscar ayuda en libros, talleres e incluso charlas con personas que habían pasado por experiencias similares. Su tiempo como faccineira no la limitaba, era su base, su cimiento. A medida que pasaban los días, Celia empezó a tomar decisiones audaces. Se inscribió en un curso de administración de empresas online, un espacio desconocido que nunca se había atrevido a explorar. Cada clase era un peldaño hacia una nueva versión de sí misma. La gestión del tiempo se convirtió en su mejor aliado, y con cada lección, la autoconfianza crecía. La responsabilidad de su madre, sus obligaciones como madre, todo eso seguía presente, pero ahora había un hilo dorado que unía su entorno familiar a sus deseos personales. Sin embargo, esto no fue fácil. La presión aumentaba con cada elección que tomaba. La mirada temerosa de su hijo aparecía en su mente en cada momento de duda. ¿Estaba eligiendo el camino correcto? A veces la culpabilidad hacía eco en su conciencia. En medio de esta transformación, empezó a sentir el peso de estar al borde de un abismo de decisiones críticas, donde un paso en falso podría costarle todo. Fue entonces que una carta llegó inesperadamente a su puerta. Firmada por un abogado que representaba a los herederos de su familia, el contenido era claro: debían presentar su reclamación formal o arriesgarse a perder el legado para siempre. Cada palabra se sentía como una condena, empujándola más allá de su zona de confort. Celia miró la carta, dejando que la adrenalina recorriese su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar su destino, pero las dudas no se disipaban. Empezó a formular un plan, tomando decisiones sobre cómo y cuándo enfrentaría ese mundo desconocido, ese enemigo que representaba no solo su legado, sino también su autodefinición. Mientras trazaba su camino, una pregunta la atormentaba: ¿estaba realmente preparada para desenterrar todo lo que la herencia representaba? La lucha estaba lejos de acabar, y lo que todavía no sabía era si podría manejar las repercusiones de sus decisiones. Así, la vida de Celia continuaba entre sombras de dudas, pero también iluminada por el fuego de la tenacidad. El espejo reflejaba a una mujer decidida, pero aún había incertidumbre en su corazón respecto a lo que estaba dispuesta a sacrificar. ¿Saldría de este ciclo de desesperanza, o sucumbiría a las expectativas que otros tenían de ella? Todo estaba por decidirse en la próxima reunión en el tribunal, marcando un hito en su vida. En ese instante crucial, el destino aguardaba con impaciencia. La verdad y su futuro colgaban entre la espada y la pared, con la cuenta regresiva ya en marcha. ¿Qué revelaciones esperaban a Celia en el umbral de esta nueva realidad? La noche antes de la reunión en el tribunal, Celia no podía dormir. Las horas parecían alargarse, cada segundo vibrando con la tensión de lo que estaba por venir. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, análisis y contabilización de sus recursos en la mente. Aquella mesa, que había acogido comidas rápidas y conversaciones irrelevantes, se transformaba en el escenario de una batalla decisiva. El murmullo de su hijo en la habitación contigua la mantenía alerta. Sabía que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de él. ¿Cómo podría explicarle que su lucha por un legado podría traer consigo dolor y conflicto? Ese dilema la hacía sentir vulnerable, y el eco de la carta aún resonaba: debía hacer valer su voz frente a aquellos que la habían ignorado durante años. Esa mañana, vestirse se convirtió en un ritual. Cada prenda era un símbolo, una capa que le daba fuerza. Se miró en el espejo, viendo en sus ojos la mezcla de temor y determinación. Estaba decidida a no dejar que la inseguridad y el miedo la dominaran. La historia de su familia, una herencia que hasta entonces había sido un estigma, ahora era su oportunidad. Pero ¿cuánto estaba dispuesta a entregar de sí misma para conseguirlo? En el tribunal, el ambiente era tenso. Era como si cada persona en la sala estuviese observando, esperando un error. Cuando su nombre fue llamado, el corazón de Celia palpitaba fuertemente.
Se levantó sintiendo el peso de cada paso. Al entrar en la sala de audiencias, la imagen de doña Rita apareció en su mente, recordándole que el valor no era la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Las palabras del abogado de los herederos adversarios arañaron su confianza. No es más que una faccineira, sin un legado que le pertenezca. Ha vivido en la sombra de su familia, pronunció con desdén, intentando socavar su espíritu. En lugar de sentir que el mundo se desplomaba a su alrededor, un destello de furia la invadió. Esa no era la verdad completa. Su historia era más compleja y rica, llena de sacrificios y enseñanzas. Con una voz que resonaba con firmeza, Celia decidió que ya no se dejaría definir por las palabras de otros. Comenzó a replicar, hablando de su vida, su esfuerzo diario y su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Cada palabra era un ladrillo que cimentaba su identidad, cada frase una resistencia a lo que siempre la habían considerado. Se dio cuenta de que la valía de una persona no solo se mide en el pasado, sino también en la voluntad de transformarse y abrirse paso hacia un futuro desconocido. Al concluir su intervención, notó las miradas de algunos miembros de la sala. A medida que su voz se alzaba, una especie de respeto empezaba a formarse en el ambiente. En su interior, la ansiedad fue reemplazada por una chispa de esperanza. Celia entendió que la herencia no era el único legado que podía reclamar, su valentía y su autenticidad también eran parte de su herencia. En ese instante se dio cuenta de que estaba cambiando, que había comenzado a escribir una nueva narrativa sobre su vida. La decisión del tribunal estaba por llegar, pero lo que realmente la transformaba ya se había manifestado, su espíritu estaba renaciendo. Sin embargo, al salir, una figura familiar apareció en un rincón de la sala, un hombre que jamás había conocido, pero cuya presencia era intensamente perturbadora. ¿Quién era y por qué parecía enredado en su historia familiar? El aire se tornó denso a su alrededor y, aunque su mundo comenzaba a hacerse más claro, también entraba en una nebulosa de inquietud. Lo que había revelado iba más allá de un simple reclamo, era el principio de una investigación que, con cada paso, podría sacar a la luz secretos ocultos que cambiarían su vida de maneras inimaginables. Celia sintió que el fuego bajo su determinación ardía más que nunca, pero un nuevo temor se inscribía en su mente, estaba realmente lista para enfrentar la verdad que podría venir en esta nueva etapa de su historia. Una verdad que prometía ser aún más compleja que el legado que buscaba recuperar. Celia se detuvo en el umbral de la sala del tribunal, aún aturdida por el repentino encuentro. La figura del hombre con su mirada penetrante y postura desafiante la inquietaba. Se había sentido tan empoderada momentos antes, pero ahora un nuevo tipo de miedo acechaba en su pecho. Decidió no dejarse llevar por la ansiedad. Reunió sus pensamientos y se alejó del tumulto de la sala, buscando un lugar más tranquilo donde pudiera reflexionar. Cada paso la acercaba a la ventana, donde la luz del sol comenzaba a iluminar la ciudad. La calidez del sol contrastaba con la frialdad de las palabras que había escuchado en el tribunal. A medida que respira hondo, empezó a deslizarse en un estado contemplativo. El eco de su propia voz todavía resonaba en su mente. Aquella no era solo su lucha por un legado, era, en esencia, una manifestación de quién era y quién quería ser. Mientras su mente divagaba entre pensamientos, una idea comenzó a tomar forma. Decidió organizar sus ideas no para el tribunal, sino para su futuro. Sacó una libreta que había llevado consigo, un regalo de su hermano. Las páginas eran un espacio en blanco, invitando a ser llenadas con sus reflexiones y planes. Quería entender cómo podía avanzar sin perderse, cómo reconectar con su herencia sin dejar que los secretos la sofocaran. Comenzó a escribir. Se dio cuenta de que había un gran vacío que había permanecido sin ser llenado. ¿Cómo podía transformar el miedo en tarea? Comenzó a estudiar la historia de su familia de manera más profunda, se acercó a los archiveros de la ciudad y consultó registros. Cada descubrimiento era como un ladrillo que levantaba murallas de comprensión. Sin embargo, cuanto más cavaba, más preguntas surgían, y entre ellas, el rostro del extraño se repetía. La conexión era palpable, pero la respuesta permanecía esquiva. Sin quererlo, su misión se estaba desenredando de la herencia material hacia una búsqueda de identidad. A través de este proceso, Celia también comenzó a asistir a grupos de apoyo y seminarios sobre empoderamiento personal. Allí conoció a mujeres que compartían historias similares, la carga de los legados familiares pesaba para muchas de ellas.
Estas reuniones la empujaron a reflexionar sobre cuán profundamente había internalizado las voces de los demás, cuántas veces se había silenciado ante las críticas. Su voz necesitaba ser escuchada, no solo por el tribunal, sino por ella misma. Su personalidad comenzó a transformarse. Se volvió más asertiva y poco a poco las inseguridades empezaron a erosionarse. Podía plantar la semilla del cambio en su vida y el coraje crecía. La pasión y la dedicación por su propio desarrollo se convirtieron en su triunfadora bandera. Sin embargo, los viejos fantasmas nunca se alejaron del todo, y entre las ramificaciones de sus nuevas relaciones y su exploración, la figura inquietante nunca dejó de estar presente en su mente. Si había un hilo de su historia oculto, podría salir a la luz a cualquier momento, y eso la mantenía en estado de alerta. Celia sabía que debía estar lista. Aquel hombre podría ser una clave para abrir la puerta de su pasado, una puerta que podría llevar a los secretos escondidos de su familia. Pero estaría preparada para enfrentar lo que pudiera descubrir. Debía profundizar su investigación, no solo para entender a ese extraño, sino para reconciliar su pasado con el futuro que comenzaba a vislumbrar. Así, mientras la luz del sol se desvanecía, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. La búsqueda de su identidad y su legado la llevaría a un camino impredecible. ¿Se convertiría en la heroína de su propia historia o quedaría atrapada en las sombras de lo que había descubierto? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y Celia estaba decidida a seguir adelante. Pero el verdadero reto estaba por llegar y él podría cambiarlo todo. Celia se adentró en la investigación con una determinación renovada, convencida de que cada revelación acerca de su familia la acercaría a una comprensión más profunda de sí misma. La historia de su linaje se convirtió en una obsesión, no solo por el deseo de descubrir la verdad, sino también por la necesidad de reivindicar su lugar en el mundo. Se sentó en su escritorio cada tarde rodeada de documentos antiguos, fotografías descoloridas y registros que parecían susurrarle secretos que había ignorado. Mientras hojeaba los papeles, notó que había un patrón. Una serie de nombres resurgían, conectando a sus antepasados de maneras que nunca había imaginado. Determinó que debía trazar un árbol genealógico, una representación visual que ligara su pasado a su presente. Esto la llevó a confrontar la incertidumbre que hasta ahora había dejado en la penumbra de su vida. Fue un proceso emocional. Cada nombre que añadía era un nuevo fragmento de su identidad, pero también un recordatorio de los errores y secretos que se habían perpetuado de generación en generación. Sin embargo, la búsqueda de su herencia no fue un camino lineal. Celia se llevó sorpresas, algunas agradables y otras dolorosas. La revelación de una tía abuela que había sido una destacada defensora de los derechos de la mujer la inspiró. Quería honrar su legado, pero también le planteó un dilema: podría aceptar los errores de su familia y aún así construir una vida de integridad personal. En este punto se sintió más viva que nunca, pero también más vulnerable. Asistir a otros seminarios y grupos de apoyo la ayudó a encontrar su voz. Aprendió de otras mujeres resilientes, quienes compartieron sus historias de sobrepasar adversidades. Estas interacciones se convirtieron en un refugio, pero también en un espacio de reflexión. Sin embargo, empezó a cuestionarse: ¿realmente estaba enfrentando su historia o estaba buscando una forma de acomodarse a la narrativa que la sociedad esperaba de ella? Cada conversación la llevó a un nuevo nivel de introspección. Se dio cuenta de que aunque el deseo de descubrir su legado era fuerte, también lo era el miedo a las verdades que podría desenterrar. La figura del extraño se mantenía latente y Celia se planteó una pregunta asombrosamente simple: ¿y si él tuviera la clave que le faltaba para completar su imagen familiar? El miedo no era solamente al que podría descubrir sobre su linaje, sino también al efecto que tendría en su vida actual. Esa noche, mientras escribía en su libreta, una epifanía llegó a su mente. No necesitaba buscar la aprobación de su historia familiar, ya había trazado su rumbo. La escritura se convirtió en una forma de terapia, permitiéndole explorar su voz auténtica y preparar su declaración ante el tribunal. Por primera vez en mucho tiempo diseñó una estrategia con intenciones claras, estableciendo los pasos para marcar su propia carta de navegación hacia el futuro. El siguiente paso no es solo entender su historia, sino confrontar a aquel hombre en la sala del tribunal. Necesitaba respuestas, y el miedo se transformó en una energía que irradiaba determinación. Pero darle la vuelta a su historia no sería sencillo, había un peligro palpable en enfrentar al pasado. Se sentía lista, pero un ligero escalofrío recorría su espalda.
¿Acaso estaba preparada para lo que el extraño podría revelarle, no solo sobre su familia, sino sobre ella misma? Entonces, con una mezcla de ansiedad y resolución, dejó la libreta sobre la mesa, y mirando por la ventana, se prometió a sí misma que no permitiría que los fantasmas del pasado la definirían. La historia de su familia continuaba en sus manos, pero el futuro se perfilaba incierto. En su corazón, una tensión poderosa estaba en juego, la necesidad de desvelar la verdad podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Y mientras un nuevo día se avecinaba, también lo hacía el momento en que se vería obligada a enfrentar a aquel extraño que podría desentrañar no solo sus orígenes, sino también su identidad. ¿Estaría lista para rechazar el miedo y abrazar la verdad? La primavera de un nuevo capítulo estaba a punto de florecer. El aire fresco de la mañana entró por la ventana mientras Celia se preparaba para el día que podría definir su futuro. Con decisión, revisó su libreta. Estaba llena de notas, conceptos e ideas que habían florecido durante sus sesiones de meditación y escritura espontánea. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Ya no estaba atrapada en la narrativa de sus antepasados, sino que estaba lista para esculpir su propia historia. El viaje al tribunal le provocaba una mezcla de nervios y emoción. A cada paso, las retorcidas raíces de su árbol genealógico se revelaban en su mente. La esencia de las mujeres fuertes que había explorado en sus investigaciones la acompañaban, guiándola como un faro en la bruma de sus inseguridades. El clima de incertidumbre que la había rodeado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, dando paso a una ambición ardiente. Antes de llegar a la sala, se detuvo en un café cercano. Mientras esperaba su café, observó a la gente pasar. Algunos corriendo, otros caminando despacio. Todos con una historia, un pasado y un futuro, cada uno manejando sus propios legados. En ese instante sintió un impulso férreo, no podía cambiar los dramas de su familia, pero sí podía decidir qué hacer con la información que poseía. Y esa elección resonó profundamente en su ser. Al entrar al tribunal, el ambiente era denso. La tensión se palpaba casi físicamente. Los murmullos de los asistentes añadían una atmósfera de ansiedad. Se obligó a respirar profundamente, estableciendo un ritual de calma en su interior. La determinación que había cultivado durante su investigación fue su armadura. El momento en que el extraño apareció fue electrizante. Su mirada penetrante parecía saber más de lo que había compartido. Su voz resonó en el aire cargado, y Celia sintió como las palabras se agolpaban en su garganta. En ese instante no era solo un encuentro de dos desconocidos, era un choque de pasados, secretos y la posibilidad de futuros alternativos. Mientras el extraño empezaba a revelar detalles sobre su familia, la curiosidad de Celia era superada solo por el temor. Cada nuevo hecho era como un golpe, algunas revelaciones eran deseadas, pero otras la hacían tambalearse. Sin embargo, no podía permitirse ceder ante el miedo. Su pasado tenía que ser confrontado y aceptado, no como una carga, sino como un peldaño hacia su autoaceptación. Cuando la conversación se tornó más personal, Celia se dio cuenta de que la confrontación iba más allá de las historias familiares. Estaba dejando entrever sus propias vulnerabilidades, sus deseos y miedos. En cada palabra había una invitación, un desafío que no podía ignorar. Sentarse allí le ofrecía la oportunidad de decidir no solo cómo se veía su historia familiar, sino cómo deseaba narrar su propia vida. Y así, con el corazón agitado pero decidido, formuló una pregunta que sintió como un grito interno: ¿qué verdad revelada te haría sentir libre? El extraño se quedó en silencio por un momento, los ojos entrecerrados, como si deliberara entre revelar un secreto o guardar silencio. Y mientras la tensión en la sala alcanzaba un clímax, Celia comprendió que estaba a punto de abrir no solo una puerta hacia el pasado, sino una que podría transformar completamente su presente. La respuesta que obtuviera no solo la podría liberar de las cadenas del pasado, sino también guiarla hacia la identidad que finalmente podría reclamar con orgullo. La atmósfera vibraba con la promesa de cambios significativos. En su interior, un tumulto de emociones se asentó en una nueva resolución. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. Mientras cerraba los ojos para recoger su valentía, surgió en su mente un nuevo impulso. Que estaba dispuesta a arriesgar para obtener no solo respuestas, sino también el poder de dar forma a su propia narrativa. La revelación aguardaba, y su vida estaba a punto de adquirir un sentido completamente nuevo.
Las palabras del extraño resonaban en el aire como un eco irrefrenable. Celia se aferró al madejero de su voz, sintiendo que cada sílaba tenía el potencial de alterarlo todo. En este instante el miedo y la curiosidad se encontraron en una danza delicada, mientras la tensión en su pecho se hacía casi insoportable. Su mente se debatía entre el deseo de obtener respuestas y el pavor de lo que esas respuestas podrían significar. ¿Qué te haría sentir libre?, repetía en su interior, como un mantra que exigía una resolución. La sala del tribunal, ahora borroso y distante, se convirtió en un espacio de introspección profunda. Las miradas de aquellos que la rodeaban se desvanecieron, y todo lo que quedaba era el extraño y su enigma. Fue entonces cuando un impulso revolucionario la atravesó. No podía dejar que el miedo definiera su acción. Decidió que, independientemente de lo que se revelara, era crucial avanzar. Celia se acomodó en su asiento, su mente rebosando preguntas. ¿Quién era realmente? Su historia prometía respuestas que habían estado ocultas, tal vez enterradas bajo años de secretos familiares. Sentía que la oportunidad de convertirse en la protagonista de su propia narrativa estaba en sus manos. Con un respiro profundo dejó que su voz emergiera, suave pero firme. ¿Qué es lo que guardas, y por qué es tan importante para mí? El extraño Joaquín pareció contemplar la magnitud de la pregunta antes de responder. Hay cosas que pueden liberar o encadenar. La historia de tu familia está marcada por manos invisibles que han manipulado los hilos de sus destinos. Lo que te cuento podría cambiar tu vida para siempre. Celia lo miraba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada palabra se sentía como una pista hacia el autodescubrimiento, pero también un recordatorio del dolor que había experimentado. En ese instante su mente comenzó a concretar uno de los principios que había aprendido en sus prácticas de meditación: la vulnerabilidad es una fortaleza. La decisión de conectar con su historia, con sus raíces, y de aceptar cada parte de su ser se transformaba rápidamente en una búsqueda casi gloriosa. Durante su conversación, Joaquín comenzó a desentrañar la narrativa familiar de Celia. Habló de sacrificios, traiciones y bendiciones de generaciones pasadas, tejiendo una imagen compleja y emotiva. Cada revelación atraía a Celia hacia un pasado que había tratado de ignorar. Y sin embargo, dentro de cada relato se encontraba una chispa de poder que prometía empoderarla. Esta jornada hacia el autoconocimiento también significaba arriesgarse a confrontar verdades incómodas. Celia, al escuchar las historias de traiciones, entendió que su identidad no estaba solo definida por su historia familiar, sino también por cómo elegía abordarla. La carga que había temido durante tanto tiempo comenzaba a configurarse como la clave para su libertad. Ahí estaba la salvación, en la aceptación, en el descubrimiento de que no estaba sola en su lucha. Una parte de ella se unía al temor de perder su antiguo concepto de sí misma, pero otra parte sentía que el riesgo valía la pena. La revelación de su linaje oculto podía significar también el comienzo de una nueva vida, una que ella podría diseñar a su antojo. Al finalizar la conversación, Joaquín hizo una pausa, mirándola fijamente. Ahora que tienes ese conocimiento, ¿cuál será tu próximo paso? La libertad puede ser aterradora, pero es una opción que tienes. Celia reflexionó sobre sus palabras. Sabía que debía volver a la realidad y decidir cómo usar la información que había obtenido. En su interior surgió un llamado a la acción. Se convertiría en la arquitecta de su futuro, forjando su camino a pesar del pasado que había recibido. Aunque las revelaciones momentáneas fueron un potente primer paso, comprendía que la verdadera confrontación vendría por su propia elección de avanzar. Y así, con el corazón palpitante, un nuevo desafío se avizoraba en el horizonte. ¿Cómo utilizaría esa nueva sabiduría? El viaje apenas comenzaba, y la vida de Celia se adentraba en una travesía inesperada, donde cada elección podría cambiar el sentido de su existencia. ¿Sería capaz de enfrentar los dilemas que se avecinaban? Celia salió del tribunal con la cabeza llena de pensamientos. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente como un tambor lejano, enfatizando cada golpe con una mezcla de terror y emoción. Se sentía como si hubiera abierto una puerta a un universo que había permanecido cerrado durante toda su vida. El peso de la anticipación la empujaba a actuar, pero la incertidumbre de su futuro la mantenía anclada en el presente. Sentada en un banco del parque frente al edificio judicial, inhaló profundamente la brisa fresca. Durante mucho tiempo había ignorado sus verdaderos deseos y necesidades, atrapada en un ciclo de complacencia que la había limitado.
En ese momento, con el eco de sus antepasados resonando en su ser, supo que debía hacer frente a su realidad y luchar por lo que merecía. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se cuestionaba. En su creciente búsqueda de la libertad, se sentía como un ave recién liberada de su jaula, ansiosa por explorar el vasto cielo de posibilidades ante ella. Sin embargo, cada paso hacia la verdad también significaba un riesgo. Desenterrar secretos familiares podía conllevar implicaciones que la mayoría preferiría evitar. Con determinación, decidió que el momento de actuar había llegado. La decisión de hacer una búsqueda activa sobre sus raíces la obligaba a adentrarse en un proceso de introspección profundo que iba más allá de lo emocional. Era la ocasión de despojarse de viejas creencias y limitaciones que la habían mantenido prisionera de su propia vida. Se levantó de su asiento, se sintió impulsada por una mezcla de inquietud y vitalidad. Comenzó a buscar información sobre su familia. Las conversaciones con Joaquín la habían inspirado a investigar el lado de su historia que siempre había considerado irrelevante. Sabía que cada detalle podría revelar un hilo del que tirar para comprender su identidad actual. En las siguientes semanas se sumergió en archivos, registros y viejas fotografías, hablando con parientes que apenas conocía. A medida que coleccionaba historias y datos, un patrón comenzó a emerger. Sus antepasados habían luchado contra injusticias y habían tenido que reinventarse una y otra vez. Celia se daba cuenta de que muchas de esas luchas coincidían con sus propios miedos y limitaciones. Con cada relato experimentaba una transformación. No solo se estaba conectando con su pasado, sino que estaba construyendo una narrativa propia, una narrativa que le permitía vislumbrar el futuro con esperanza. Se dio cuenta de que los sacrificios de su familia no solo eran ecos del pasado, sino fuentes de empoderamiento para su propia vida. La búsqueda también le enseñó a enfrentarse a verdades incómodas. Se dio cuenta de que había creído durante mucho tiempo que su valor estaba determinado por expectativas externas. Pero mientras recorría su historia familiar, descubrió que el verdadero valor radicaba en la resiliencia y en la capacidad de levantarse tras las caídas. Este descubrimiento encendió en Celia una llama de autoconfianza que empezaba a guiar sus decisiones. Sin embargo, al final de cada día, una voz en su mente susurraba dudas. La posibilidad de que la verdad que estaba desenterrando pudiera no coincidir con el ideal que había construido para sí misma la inquietaba. ¿Y si las decisiones que tomara tras estos hallazgos la llevaban a renunciar a algo que había valorado toda su vida? Mientras la noche caía, Celia se sentó ante su escritorio, rodeada de documentos y recuerdos familiares. La elección ante sí era clara, pero el camino a seguir seguía siendo nebuloso. Con cada palabra escrita, cada nombre anotado, estaba tomando control de su destino, pero la pregunta permanecía. ¿Se atrevería a franquear las puertas que, una vez abiertas, cambiarían su vida para siempre? Decidida a enfrentar lo que viniera, comenzó a trazar un plan de acción. Las sombras del pasado se alzaban ante ella, mezclándose con el brillo de un futuro incierto. Algo en su interior la instaba a seguir explorando, a no rendirse, a continuar esta danza con su historia. Pero mientras su confianza se consolidaba, la tentación de volver a su zona de confort se hacía cada vez más fuerte. ¿Lograría resistir la atracción de la seguridad, o se lanzaría a la incertidumbre por completo? El próximo paso podría ser revelador, pero también devastador. La búsqueda apenas había comenzado. La rutina de Celia comenzó a transformarse. Cada día se sumergía en más registros, cada consulta se parecía a una nueva pieza del rompecabezas de su historia. Los ancestros que una vez fueron solo sombras tomaban forma en su mente, haciéndose más vívidos con cada relato que escuchaba. La búsqueda se convirtió en un ritual ferviente, su mesa de trabajo, abarrotada de documentos, comenzó a ser un espacio sagrado donde la verdad emergía con cada nuevo hallazgo. Mientras indagaba, se dio cuenta de que su curiosidad también la llevaba a cuestionar la dirección de su vida actual. La conciencia de su propia insignificancia frente a la valentía de sus antepasados la confrontó con la pregunta que durante años había evitado: ¿en qué medida había permanecido inactiva por miedo? Esa inquietante autocrítica sembró una semilla de acción dentro de ella. Una tarde, mientras ordenaba unas viejas cartas de su abuela, encontró una mención sobre un pariente con un apellido igual al suyo que había emigrado a otro país en busca de oportunidades. Esta revelación encendió su imaginación, despertando en ella una idea que antes hubiera considerado imposible: si otros habían logrado cambiar sus destinos, ¿por qué no ella? Movida por un nuevo fuego interior,
Celia decidió que debía viajar a esa ciudad en el extranjero. La idea de salir de su zona de confort la atemorizaba, dejar su rutina familiar, sus amigos, la vida que conocía, parecía como escalar una montaña resbaladiza. Pero la posibilidad de descubrir más sobre sus raíces, de conectar con esa parte de su historia, la impulsó hacia adelante. Debía hacer el sacrificio y aprender en carne propia lo que significaba lanzarse a la aventura. Comenzó a planear su viaje con meticulosidad. Cada dólar contado, cada itinerario trazado, revelaba una Celia más autónoma y resuelta. El miedo seguía susurrándole dudas, pero ahora lo convertía en combustible para su viaje. Ella sabía que dar el paso hacia la búsqueda no solo era acerca de conocer su historia, sino de convertirse en la mujer que nunca se había atrevido a ser. Al mismo tiempo, una sensación de ansiedad la invadía. ¿Cómo reaccionarían los nuevos parientes al conocerla? ¿La aceptarían? Temía que la búsqueda pudiese incomodarla más de lo que imaginaba. Sin embargo, frente a este dilema, decidió que debía confrontar su miedo y abrirse a lo desconocido. Ya había enfrentado tanto en su vida, y era hora de continuar con esa tradición de enfrentamiento familiar. Antes de irse, dedicó tiempo a establecer un vínculo más estrecho con su madre. Cada conversación se volvía más profunda, donde compartían risas y también llanto. Su madre, a pesar de las reticencias, comenzó a abrirse sobre algunas anécdotas que había guardado de su infancia, historias que ahora cobraban un nuevo significado en el marco de la búsqueda de Celia. Finalmente el día del viaje llegó. Mientras se sentaba en el avión, sintió un torbellino de emociones. Combinaba la adrenalina de una nueva aventura con el peso de las preguntas sin respuesta que aguardaban en su destino. ¿Lograría encontrar lo que buscaba? ¿Y si el viaje no resultaba ser lo que esperaba? En aquel instante sus planes no eran solo un viaje físico, eran una búsqueda de autoaceptación y conexión, de lucha y empoderamiento. Celia sabía que este paso la transformaría de maneras que aún no podía prever. Pero mientras la ciudad se acercaba a su vista por la ventanilla del avión, supo que solo el tiempo revelaría si había tomado la decisión correcta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró por la ventanilla y vio la línea del horizonte. Una nueva vida la esperaba, pero las sombras de su pasado aún la seguían. ¿Qué revelaciones la aguardaban y qué verdades sobre sí misma tendría que enfrentar a su regreso? La respuesta estaba por llegar. Celia se encontraba en una encrucijada, un momento decisivo que prometía transformar su vida. El viaje al país donde había nacido parte de su linaje era un paso no solo hacia el descubrimiento de su historia, sino hacia la definición de su propia identidad. A medida que el avión aterrizaba, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su pecho. Había dejado atrás la vida cómoda y predecible que había conocido, y estaba lista para enfrentarse a lo que el destino tenía reservado. Sucumbiendo al retumbar de la adrenalina, exploró las calles nuevas con un sentido renovado de propósito. Cada rincón de esta tierra era un recordatorio de sus raíces, la conexión que había buscado con cada documento y cada relato se tornaba palpable. Visitó sitios históricos, se reunió con parientes inexplorados que la recibieron con brazos abiertos, revelando historias sobre sus antepasados que iluminaban su camino. Una tía lejana, por ejemplo, se convirtió en su brújula, guiándola a través de la historia familiar y ayudándola a trazar su árbol genealógico que continuaba en expansión. Mientras ahondaba en las historias compartidas, entrelazaba sus vivencias con las de aquellos que le habían precedido. Cada relato de lucha y sacrificio la empoderaba, permitiéndole entender que ella era la suma de todas sus experiencias. El enfoque en el legado familiar la ayudó a desentrañar una verdad poderosa: no había nada que demostrar a quienes la habían desestimado, su valía era inherente y debía ser celebrada. Durante su estadía, se llevó a cabo una cena familiar donde, en un acto de valentía, compartió su propio viaje, su identidad como faccineira, la herencia oculta y las luchas que había enfrentado. Las reacciones fueron un torrente de empatía y comprensión. De repente su vida, que antes había sido definida por el juicio y la pobreza, se transformó en un testimonio de resiliencia. Se sintió apoyada y reconocida, algo que nunca había experimentado antes. Regresó a su casa con un nuevo sentido de pertenencia, sabiendo que las fronteras físicas nunca podrían definirla. La lección mayor que había aprendido fue que la grandeza de una persona no está medida por las riquezas, sino por las historias de vida que lleva consigo. Celia, ahora con un enfoque renovado, estaba decidida a emprender un camino que resonara con su verdadero ser.
Al llegar a la Ciudad de México sentía que sus raíces eran más profundas que nunca, y con la claridad de nuevos objetivos, comenzó a poner en marcha su propio proyecto, fundar una organización que apoyara a mujeres en su situación, ayudando a aquellas que, como ella, habían sentido que la vida les había negado oportunidades. Así, el legado que había recuperado ya no solo le pertenecía a ella, se convertía en una herramienta para empoderar a otras. Con cada paso que daba, la confianza que había cultivado la acompañaba como un escudo. La imagen que antes tenía de sí misma como una simple faxineira se transformó en la de una líder dispuesta a hacer oír su voz. Esa metamorfosis no solo la liberó del pasado, sino que también la colocó en un lugar de reconocimiento, donde había asumido su lugar como la arquitecta de su futuro. La culminación de su viaje y su nueva misión la llevarían a un reconocimiento en el mismo tribunal donde había enfrentado su pasado con miedo. Allí recibiría un premio por su labor comunitaria, y al aceptar, su corazón se llenó de orgullo. En ese instante supo que la herencia que había atesorado no era solo de bienes materiales, sino de fuerza, compasión y valentía. Celia había conquistado sus temores y había logrado más de lo que alguna vez se imaginó posible. Mirándose en el espejo de sus logros, comprendió que no solo había descubierto su historia familiar, había reescrito la narrativa de su propia vida. Al finalizar este capítulo, la transformación de Celia no era solo una historia de descubrimiento, era un poderoso testimonio de que el cambio comienza desde adentro, y que cada uno de nosotros tiene el poder de redefinirlo todo. Así que, ¿tú también estás listo para escribir tu propia historia? Esto es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse estas inspiradoras historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora, pues cada clic ayuda enormemente. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal.